Glorioso es tu nombre, Señor. Sabemos que estás con nosotros aquí, Señor, porque tú lo prometes, Señor, que estarás con nosotros hasta los fines de los siglos, Señor. Con tu iglesia, que nadie puede vencer tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte más, a buscarte más, a amarte más, Señor. A arrepentirnos de todo lo que no te agrada a ti, Señor, y servirte de todos nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, abrir conmigo la Biblia en Juan, capítulo 4. Vamos a hablar sobre adorar a Dios en el Espíritu y la verdad. Adorar a Dios en el Espíritu y la verdad. Juan 4, versículo 20. Nos dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Bien. Vemos aquí que el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Él estaba cansado, llega a Samaria, en la ciudad de Sicar, a un pozo. Ese pozo lo heredó José de su padre Jacob, y a ese pozo le decía el pozo de Jacob. Y llega ahí el Señor y viene la mujer para sacar agua. Y él dame agua para beber. Y ella se sorprendió por cómo que habla con una mujer samaritana, porque los judíos con los samaritanos no se llevaban bien. Y el Señor le dice: si sabía el don de Dios y quien te pide agua, me pediría agua. Porque el agua que tú sacas, eso beberás y seguirás teniendo sed. Mas el agua que yo te doy, no tendrás sed jamás, y ese saltará para la vida eterna. Pero darse cuenta que se sorprendió como que un judío habla con ellos, porque los samaritanos eran extranjeros, era gente enviada por el rey asirio en el tiempo de cuando los judíos estaban llevados en cautiverio, y lo puso en Samaria. El rey asirio lo llevó ahí, y ellos con el tiempo adoraban a sus dioses, y con el tiempo se mezclaron con los judíos alrededor de Samaria. Pero como lo atacaban los animales, los leones, decía: porque no adoramos al Dios de esa tierra. Entonces le envió un sacerdote judío para enseñarle la ley de Moisés. Y le enseñó la ley de Moisés, pero ellos cogieron y no cogieron. Y esa enemistad vino porque ellos son los que se opusieron con Nehemías, vino de Babilonia para reconstruir el templo. Ellos son los que se oponieron. Ellos eran también que recogía a los judíos que eran ladrones, forajidos, lo que invadía la ley, entonces lo recogía. Ellos también, los samaritanos, no aceptaban solo los 5 leyes, los 5 primeros libros de Moisés. No aceptaban los profetas, los ritos que tenían los judíos. Entonces había una enemistad real. También, por eso dice aquí la mujer, que nuestros padres enseñaron a adorar en este monte. Había enemistad porque ellos construyeron un templo en el monte Gerizim. Entonces dice: vosotros los judíos adoraréis en Jerusalén, mas nosotros, nuestros padres, dicen en este monte. Y Cristo viene y le dice: no, vendrá el tiempo cuando los verdaderos adoradores estarán en espíritu y verdad. Tenemos que saber que adorar, mucha gente piensa solo en la alabanza, pero es mucho más que eso. Es una parte pequeña de lo que es adorar a Dios. La alabanza es adorar a Dios y le cantamos a Dios porque somos agradecidos a un Dios y cantamos la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De hecho, en la alabanza cantamos los atributos de Dios, que lo aprendemos a través de la Escritura.
Entonces, adorar a Dios es servirle, es tenerle reverencia, estar asombrado por Él, es amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amarlo con sinceridad. Adorar a Dios es agradar a Dios, es poner en práctica su palabra, es ser asombrado por lo que Dios es. Ese es adorar a Dios en espíritu, en el hombre interior, adorarlo con toda nuestra emoción y con toda nuestra mente, según la verdad. Adorar a Dios en espíritu es adorarlo con el hombre interior, del corazón. Porque ella pensaba que en este monte, pero dice, no, Dios es espíritu, está en todo lugar, no solo en este monte, no solo en Jerusalén. Se vendrá el tiempo con los que adora a Dios, lo adorará donde está, en cualquier sitio, en casa, en la mesa, en el trabajo, aquí, en el culto, porque Dios no está solo aquí, está en todo lugar. Y nosotros no solo venimos a adorar a Dios aquí, tenemos que adorarlo todos los días, en todos los sitios donde estamos, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, no es la iglesia, no son esas paredes, la iglesia somos nosotros. Todo lo que estamos aquí, cuando fuimos en campo al bautismo, la iglesia estaba ahí. Sin Marte no podría congregarnos aquí, y nos congregaría en otro sitio. La iglesia está ahí, la presencia de Cristo está ahí. No, Cristo no se casó con esas paredes, con nosotros. Nosotros somos las novias de Cristo. Entonces vendrá verdadero adorador es en espíritu, en el hombre interior. De eso quiero hablar primeramente. En el espíritu, en el hombre interior, que adorará a Dios con todo su ser, sinceramente, en el hombre interior. Porque dice aquí, dice, mujer, el 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorará al Padre. Ni en ese monte ni en Jerusalén. ¿Pero dónde? En el corazón. Porque Dios es, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios habitará en nosotros y con nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora sí que es verdad que ninguna persona que no tiene el Espíritu Santo no puede adorar a Dios en espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el que nos revela a Dios, nos enseña a Dios, nos lleva a asombrarnos de Dios, para conocer de verdad a Dios, para poder adorar de verdad a Dios. Y que no sea solo ritualismos, cosas frías, ritual, cosas impulsadas también por el temor a la enfermedad, temor que me va a pasar algo, o temor por el infierno. Si vendrá una adoración que está revelada por el Espíritu, que revelará la persona, a través de la persona de Cristo a Dios, y la gloria de Dios por medio de la paz de Jesucristo. Porque Él es la imagen de Dios invisible. Entonces todo aquello que cree en Jesús, ve a Jesús, ve también al Padre, pero nadie puede verlo si no tiene el Espíritu. Entonces, todo hombre que quiere adorar tiene que tener el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede adorar el Espíritu, ¿verdad? Todo será ritualismo, todo será su mente, su psicología, ritos, y como le he dicho antes, impulsado por la carne, por el temor, por muchas cosas que tiene la carne. Pero no serán el espíritu y verdad. Es decir, para adorar el espíritu y verdad, una persona tiene que ser nacida de nuevo, tener el Espíritu Santo. Para poder ver nuestros pecados. Primeramente, para que yo arrepentirme sinceramente, tengo que verme pecador según la verdad, según la Biblia. No según pienso yo. Si pecador de verdad significa que merezco ser destruido por Dios en el infierno. Y Dios, si me enviaría al infierno, no deja de ser amor, sigue siendo amor. Yo me merezco estar en el infierno, pero Dios por su gracia envió a su Hijo Jesucristo para morir por mis pecados y así yo soy salvo, pero yo me merezco el infierno. El Espíritu Santo muestra esa condición del pecador y así nos muestra también, nos revela a Dios como es, para poder adorarlo en el Espíritu. Si no, no. Vaya conmigo en Hechos. Hechos 17. Versículo 24. Nos dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
¿Se da cuenta? Como dice la mujer, no, ni en este monte, ni en Jerusalén, será en el Espíritu, dentro de nosotros. No se puede tener una relación íntima con Dios si no lo entendemos de esa forma. Mira, con Dios, la relación con Dios en el Espíritu, muchas veces es silencio, ni hablar con Dios, solo andar con Dios, estar en su presencia y aprender a escuchar la voz de Dios, tener comunión con Dios, como Enoc, que dice la Biblia, que andó con Dios y lo llevó a Dios. ¿Cómo anduvo él con Dios? En intimidad con Dios. Entonces, ¿dónde puedo estar yo? ¿Cómo lleno la morada en la casa del Señor? Por medio del Espíritu dentro de mí. El Espíritu es que me conecta con Dios. No solo en este lugar, en cualquier lugar, sea donde sea. Dios está presente, porque Dios está en todo lugar. Por eso cuando hay gente, por ejemplo, que adora a Virgen María, no es en la verdad. ¿Por qué? Porque ella no es Dios. Primero, no tiene los atributos de Dios. No es eterna, en el sentido que tiene principio. Dios no tiene principio. No es omnipresente, que sea en todo lugar. No es omnisciente, que conozca todo. Y no tiene poder en sí mismo para sanar, para crear nada. Por eso no es Dios, y el que lo adora está dentro de sí, pero no está en la verdad. Es decir, lo alcanza la emoción, pasa por todo eso, le se pone el pelo de punta, piensa que lo puede salvar, pero no está en la verdad. Está engañado en su corazón. Entonces Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. En la verdad significa según Dios se reveló en la Escritura. Según Dios se reveló en la Escritura. Según Él es. Así es como Dios busca adoradores. Así es como Dios quiere que lo adoremos, según Él es de verdad. No según nos imaginamos nosotros, o como creemos nosotros, o como la carne lo interpreta. Según Él es. Entonces, el que no adora en la verdad, según la verdad de Dios, que Dios se reveló en la Escritura, no adora a Dios. Por eso yo cuando prediqué hace no sé cuánto tiempo sobre Cristos falsos, si no es un Cristo bíblico, adoro a un Cristo falso. Siento emociones, pienso que me puede ayudar. Todo eso pasa por mí, pero estoy engañado. Como todos los que adoran cualquier ídolo. Por eso es muy importante saber que tenemos que adorar en espíritu y en la verdad. En el hombre interior, según la verdad revelada de Dios. Lo que dice la Biblia sobre Dios, esa es la verdad. Y a luz de eso, así tenemos que adorar a Dios. No como nos gusta a nosotros, como creemos nosotros, o como ha dicho alguien. No, hay gente que adora la luna. Hay gente que adoraron las estrellas. Hay gente que adoraron animales. Y cada uno adoró según le parecía a ellos y pensaba que lo puede ayudar. Ese es un engaño. Entonces, el hombre espiritual que recibe el Espíritu Santo nos lleva para tener una relación genuina, real con Dios, según es Dios de verdad. Y adorarlo. Entonces, esa es la verdadera adoración a Dios. No según mi imaginación. Porque dice aquí, en 22, vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira, dice algo importante, vosotros adoréis lo que no sabéis. Así hay mucha gente, llegaron a asesinar, a hacer guerra, hicieron un montón de barbaridades pensando que lo hacen por Dios, en adoración a Dios. Se dice la Biblia en un sitio, tenéis celo, pero no según la verdad. Pablo tenía celo, iba a coger a los cristianos porque decía que son enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios, y iba a Damasco a encarcelarlos y matarlos si era necesario. Tenía celo, pero no según la verdad, no eran la verdad, eran fuera de la verdad. Así nosotros aquí ahora tenemos que estudiar la Escritura para conocer a Dios y adorarlo en espíritu y en la verdad. La Escritura nos revela quién es Dios para llevarlo a Él. La Escritura no es Dios en sí mismo, Dios es una persona. Si leo solo la Biblia y no lo aplico, no me comunico con Dios, no tengo relación con Dios, es algo frío, algo mental. Aprendo de Dios como de una lavadora. Ya está, nada más. Si se trata que esa Escritura nos lleva para realizarlo con la persona de Dios, que es la persona viva de Dios. Es un ser vivo, personal, consciente. Es una persona, como dice la Biblia, el Dios vivo y verdadero. A eso, porque los demás tenían un Dios falso. Entonces la Escritura no es Dios, Dios se reveló a través de la Escritura, es la
palabra de Dios, que nos lleva a relacionarnos según la verdad con Dios. Importante, si yo lo leo, muy bien, pero no alcanza mi ser interior y no me lleva a relacionarme con Dios, no confío, no creo, no lo llevo a la práctica, no tengo relación con Dios. Es un conocimiento que alguna vez me puede impresionar, alguna vez alcanza algo de emoción en mí, y nada más, pero no es algo diario, una confianza constante en Dios y una relación íntima y personal con Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que lo adoremos de verdad, sinceramente según Él es. Para eso no creó, es el propósito y la esencia de la vida. Conocerlo, amarlo y disfrutar de Él y adorar, porque cuando hablamos de disfrutar de Él es adorarlo, ser asombrado por lo que Dios es según la verdad revelada. Por cuanto, por la culpa del pecado, porque el hombre se sometió a Satanás, entró la mentira, entonces hay un montón de ideas como es Dios según la carne. Y ahora, a través de la Biblia, Dios se revela como Él es de verdad. Por eso dice el Señor aquí, dice, vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque en la palabra de Dios le fue entregada a los judíos. Vosotros lo sabéis, a quien adoréis. Entonces así puede pasar a mucha gente, de hecho así pasa a muchas religiones que la gente adora. Por ejemplo, hay gente que dice, Dios es misericordioso, es verdad. Dios es compasivo, es verdad, pero hay otras partes de Dios que no lo reconocen. Entonces tienen medias verdades. Dios es bueno, Dios es amor. No solo en cristianismo se dice eso, créanme, porque yo he hablado con gente de otras religiones. También hay un montón de decir, Dios es muy compasivo, de otras religiones. Dios es más grande que todo. Dios es eterno, lo dice. Pero no tiene la verdad como nosotros lo tenemos, porque Jesucristo es la verdad. Porque cuando hablamos de la salvación, de la justificación, de la muerte en la cruz, ya se queda atrás. Se queda atrás en muchos otros aspectos. Nosotros tenemos el Dios verdadero y tenemos la verdad absoluta. Cuando hablo de verdad absoluta, inmutable, inconmovible, lo tenemos a través de la Escritura. Y a luz de eso, así tenemos que adorar a Dios. Porque ellos adoran y no saben lo que adoran. Si vamos de nuevo aquí donde fuimos antes, en Hechos 17, versículo 24. No, 23. Versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoraréis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. ¿Se da cuenta que se puede adorar a un Dios, pero sin conocerlo de verdad? Mas nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, como Pablo dice, nosotros yo soy llamado a anunciarle al Dios verdadero, según Él es. Pues pensáis, por eso le dice, que Dios está solo en los templos, necesita comida para que el hombre le dé. Dios no es así. ¿Por qué? Porque está revelado en la Escritura. Entonces, por eso tenemos que adorar a Dios según la verdad. Hay gente que piensa que adora a Dios cuando se mata. Y hay tantas cosas que hace el ser humano pensando que adora a Dios. Pero si no es según la Biblia, si no es según la verdad, no adora a Dios. A lo que él adora es su imaginación, es un ídolo de hecho. Es un Dios falso. Y Dios nos llama, según Jesucristo aquí, nos llama a adorar en espíritu y en verdad. Adorar a Dios como creador del cielo y la tierra, viendo la grandeza y la maravilla de Dios. Viendo lo que Dios creó, la inteligencia, la sabiduría, el poder, el conocimiento de Dios, que no alcanza nuestro entendimiento. Adorar a Dios como diseñó a nosotros, mira, un cacho de carne hablando, y teniendo inteligencia hecho a su imagen y semejanza. Esa es sabiduría y poder de Dios. Creerme, cuánto sabiduría, porque nosotros no pensamos muchas veces. Nos vemos, sí, está bien. Somos acostumbrados, pero un ser humano es un diseño extraordinario. Sabiduría, un poder, un conocimiento que lo haga tú o yo, sin nada, sin tener nada. Ponte a ser un ser humano de la tierra, bueno, que no tenga de la tierra, de la nada. Imagínate que no tienes nada y te pones a crear. No tienes ni el conocimiento, ni el poder, nada. Y Dios está por encima de todo eso. Entonces, adorar a Dios a la luz de lo que la Escritura dice sobre Dios como creador de todas las cosas. Adóralo.
Él merece ser adorado porque grande es su nombre. Grande es su nombre. Cuando habla su nombre se trata de su persona. Se trata de su persona en lo completo. Entonces, somos llamados a adorar a Dios según la verdad. Porque cuando una persona adora una imagen, no es la verdad. Es una imagen que no tiene vida a sí misma. Entonces, reduce Dios a una imagen que hay que limpiarlo, hay que moverlo. Y Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es materia. Dios es espíritu. Es mucho más que eso. De hecho, cuando le ha hecho templo, le dice ahí, creo que, no sé si David, no me acuerdo seguro, dice: Señor, tú nunca verás aquí, ni en los cielos de los cielos nunca verás. Nosotros hicimos casa donde venimos a orar, pero él entendió en el Espíritu que Dios no vive solo en esa casa, o no podemos coger a Dios y meterlo aquí, y ya está, Dios está aquí. Ahora nosotros, yo predico aquí, hay otros que predican en otro sitio, hay otros que le está orando a Dios, otro en una idioma, otro en otra, y a tantas cosas que está pasando, y Dios todo lo escucha, todo lo entiende. Y a cada ser humano ahora lo que hace, lo que piensa, lo que sueña, todo por toda la tierra, los animales, el universo, las estrellas, está por encima de todo Dios. Y adorarlo a la luz de eso, no según una imagen, un trapo, una escayola que hay que llevarlo. Es una vergüenza, por eso es aborrecible delante de Dios tratar a Dios de esta forma. Dios no es así. Y somos llamados a adorar a Dios en la verdad, según el Espíritu. Dios es espíritu, no es un cuerpo, pero es una persona. No es una energía, no es algo abstracto que no lo entiende, no es un poder sin conciencia, no es una persona, pero un poder que ni alcanza nuestro entendimiento. Solo vemos, entendemos un poquito del Señor. Y ahora cuando hablamos del carácter del Señor, ¿cuánto nos amó a nosotros? Porque adora a Dios según se ve el amor que tuvo Dios, porque entregó su Hijo por ti y por mí. Siendo pecadores, a la luz de esa verdad, adora a Dios. Ninguna religión lo puede hacer. Ninguna religión tiene ese perdón, esa misericordia, esa gracia como tenemos nosotros. Que de tal manera amó Dios el mundo que entregó su Hijo unigénito, que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde hay más amor y más perdón? Solo nosotros lo tenemos de esta forma. Solo nosotros podemos entender el perdón de Dios tan profundo en cuanto tuvo que entregar a su Hijo por nosotros. Pero la justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios, que tuvo que su Hijo morir por mis pecados, porque Dios es perfectamente justo. ¿Dónde encontramos un Dios más así? A la luz de ese Dios tan justo, adóralo. No hay nadie como Él tan justo. En otros religiones no es así. En otros religiones Dios es bueno y al final te perdonará, aunque no podrá justificar todos tus pecados, lo que hiciste. Pero a través de Jesucristo son justificados todos nuestros pecados. Dios no deja de ser justo, pero al mismo tiempo somos salvos por medio de la sangre del Cordero. Y el amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros, por dejar el cielo y morir por nuestros pecados, a la luz de esa verdad, sírvelo, ámalo porque lo merece. Ese es el Dios vivo y verdadero, según la Escritura. A la luz de esa verdad, es decir, en espíritu y en verdad. Adóralo según la verdad de Dios, según la Biblia. Porque esta es la verdad absoluta. Estoy 100% seguro. 100% seguro. Porque dice aquí, más en 23, más la hora viene y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que lo adoren. Dios busca que lo adoremos en espíritu, en el hombre interior, no solo ritualismos. Rito, no sé, todo frío, sino dentro, que alcance mi corazón, mi emoción, mi mente, mi intelecto, todo mi ser interior. Pero según la verdad busca a Dios, porque Dios quiere que lo ame según Él es de verdad, según toda su persona, como le expliqué antes, según su carácter moral, según los atributos de Dios. Adora a Dios porque es todopoderoso. Adora a Dios porque es amor. Adora a Dios porque es misericordioso. Adora a Dios porque es compasivo. Adora a Dios porque está lleno de gracia. Adora a Dios porque es justo. Adóralo a la luz de lo que Él es según la verdad bíblica. Adóralo. Él, por eso nadie merece ser adorado como Dios. Nadie. El ser humano llega a adorar a un hermano. Puede adorar a sus hijos más que a Dios, aunque ellos no se lo merecen, porque ellos no son todopoderosos, ellos no son justos, ellos mienten, engañan, muchas cosas que no digo que no hay que amar a los hijos, pero a Dios por encima, que nadie es como Dios.
No podemos adorar a nuestros hijos por encima de Dios, porque es injusto hacerlo. Amén. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y dice Jesucristo que el que no ama a Él más que padre, hijo, madre, no le puede servir. Por eso no lo puede adorar según la verdad, porque si tengo otros dioses que amo por encima de Él, Él está no sé por dónde. Eso es lo que le pasó a los judíos. Tenía ritualismos, decía con su boca que lo ama, pero con su corazón, dice la Biblia, dice Mateo, dice el Señor Jesucristo, estaba lejos de Él, muy lejos. Y ponía la doctrina humana, la tradición humana, por encima de la ley de Dios, dice el Señor. Dice, no me ama ese pueblo, porque de labio, sí, dice que me ama, que me conoce, pero en la práctica no se ve nada. Pusieron su doctrina por encima de mi verdad. Entonces nosotros tenemos que poner, porque la doctrina de Dios es la perfecta. Es lo que sí que es útil, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en la iglesia, en nuestra vida, es cuando funcionamos mejor. Cuando aplicamos nuestra justicia, nuestra doctrina, es decir, lo que nosotros pensamos que es bueno, eso irá mal, seguro. Porque somos nosotros más sabios que el Señor. Entonces dejamos de adorar a Dios y adoramos humano, o me adoro a mí mismo. Qué bueno soy, qué inteligente sé hacerlo. No, hermano. Dios es único sabio Dios. No me puedo comparar con Dios en nada. Soy nada en comparación con Él. Pero a pesar de todo eso, Dios nos estima y nos ama. Porque entregó a su Hijo. Dios tan grande que hablamos aquí, tan perfecto en justicia, es fuego consumidor con el pecado, entregó a su Hijo por nosotros. Para que nosotros seamos salvos. Adórale a la luz de esa verdad. Y vemos a través de la Escritura que Dios es santo, Dios no juega con el pecado, que a muchos le alcanzaron la ira de Dios, que a muchos le alcanzaron la misericordia, la compasión de Dios. Y a nosotros nos alcanzó la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios en ese tarde está misericordioso con nosotros porque nos transmite su palabra y nos santifica su verdad para adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando vamos en casa, en todos los sitios, hay que hacer morada con Dios. Comunión con Dios, como le he dicho muchas antes, en silencio con Dios. Hay que aprender a estar en silencio con Dios, pero estar con Dios. Muchas veces no se necesita muchas veces muchas palabras, es buscar la presencia de Dios, estar con Él en el hombre interior. Muchas veces oramos solo con los pensamientos. Ese es el espíritu y en verdad. No siempre es que tengo que decir palabra con la boca, oro con mi mente. Yendo por el camino, Señor, ayúdame en la iglesia, estoy pensando, yo estoy hablando ya con Dios. Y muchas veces hablamos con Dios y nosotros ni pensamos nuestra mente que es oración. Pero es oración a Dios porque hablamos con Dios. No seamos ritualistas y religiosos pensar que tengo que ponerme de rodillas y puedo hacerlo porque si estoy asombrado y me caigo de rodillas, bien. No significa que es un religioso el que lo hace. Pero cuando yo dentro de mí siento y por la palabra de Dios y busco a Dios y soy agradecido, clamo a Dios y hablo a Dios en cualquier sitio donde estoy, dentro de mí. Gracias, Señor. Muchas veces conduciendo, cayendo las lágrimas, pensando en la gloria de Dios, en la creación de Dios y qué bueno es Dios con nosotros. Y eso orar por la mente sin decir ninguna palabra. Dios nos llamó a tener comunión en el Espíritu y verdad, porque Él es Espíritu. No solo, es decir, hay veces que con la parte física actuamos y es adoración a Dios también. Por ejemplo, gracias Señor, y levanto la mano y lo digo sincero del corazón y la he hecho también con el físico, pero nace de mi corazón. Es decir, Dios quiere que lo adoremos con sinceridad, conociéndole de verdad, como dice aquí la Escritura, porque dice aquí, Dios es espíritu, y lo que lo adore en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. En espíritu y verdad es necesario que adoremos a Dios. Entonces adora a Dios porque se merece toda la gloria y toda la honra. Y voy a acabar en Romanos. Va conmigo Romanos. En Romanos capítulo 8. Versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, a la luz de eso, adora a Dios. No escatimó ni a su propio Hijo, así es como nuestro Dios. Dios es perfecto. Perfecto en todo lo que hace, santo, puro, perfecto. No hay Dios como nuestro Dios de la Biblia, créanme. Ponte a estudiar en todos sitios. Es el Dios vivo, el verdadero, que se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo, como dicen en 1 de Juan capítulo 5, creo que versículo 20, que el Señor Jesucristo vino y nos reveló quién es el Dios. Él es el Dios verdadero. Y termina ahí diciendo: hijitos, apartaos de los ídolos, apártate de cualquier Dios que no es como Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aprende de Él, lee la Escritura para conocer al Señor y adóralo en espíritu y en la verdad. Busca, desea conocerlo y con toda sinceridad para agradarle a Él, porque merece ser agradado. Dios no tiene necesidad para que nosotros lo adoremos. No tiene una necesidad. Él quiere que nosotros lo adoremos. Eso trae beneficio a nuestra alma si nosotros adoramos a Dios. Pero Él no tiene esa necesidad. Dios no tiene necesidad que los ángeles lo adoren. No tiene necesidad que nosotros lo adoremos. Su gloria no será más grande si lo adoramos. Nada de eso. Dios, antes de crear todo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, en comunión perfecta, un amor perfecto. Y ellos crearon para su gloria, para la abundancia de su gloria, pero sin una necesidad de crear. Sin una necesidad. Dios no se sintió solo y decía: ahora voy a crear algo para que esté mejor, alguien que me adore y así yo esté contento, porque ya estoy medio depresivo. Dios no es así. Dios es perfecto y no tuvo ninguna necesidad de crear nada, pero Él lo ha hecho todo porque quiso, soberano, y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Amén. Para adorarle, amarle, como le digo muchas veces, y disfrutar de Él eternamente. Es el propósito, la esencia de nuestra vida, y empieza aquí, y tenemos que conocerlo. Como dice, es necesario que sea en espíritu y en verdad. Es necesario. Únicamente así Dios acepta que sea adorado. Si lo adoramos de otra forma, Dios no acepta esa adoración. Porque no lo adoramos Él, adoramos a un ídolo. El que adora a Dios, yo pienso que Dios es una vaca. Y lo adora, no tiene nada que ver con adorar. No sabe ni a quién adora. Nosotros adoramos a Dios, que es espíritu. Según la verdad, hermanos, somos llamados a vivir en la verdad. Y Cristo es la verdad. Él es la luz. Él nos reveló cómo es Dios de verdad. Entonces, ámalo, búscalo, disfruta de Dios, viva en santidad, porque ese nos lleva a la vida eterna. ¿Quién nos lleva a la vida eterna? Cristo nos lleva a la vida eterna. No la abuela sola. Pero si quieres tener abundancia dentro de tu corazón, quieres estar lleno en tu corazón, comunica, tenga intimidad con Dios, como he dicho antes. No sea religioso, no piense que solo aquí, o solo ahí, o tengo que ponerme así, o tengo que mirar a ese parte, o tengo que mirar al sol como tiene mucha gente. Espíritu y verdad, créeme a lo que te digo. Adora a Dios. Si tú te pones a comer, desayunar por la mañana, y ahí mira el desayuno, y gracias Señor por el desayuno que me das. Ora a Dios, comunica, habla con Él en ese momento. Espíritu y verdad, eso nos llama Dios, a tener comunión de verdad con Él. No vivir como el mundo, porque si vivimos como el mundo y si enemistad con Dios, entonces no es en espíritu y verdad. Porque una forma de adorar a Dios es renunciar al pecado, renunciar al maldad, renunciar al mundo que está bajo Satanás y entregar nuestro corazón a Dios como sacrificio vivo. Cuando dice sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaba para Dios, se quemaba de todo. Significa entregado totalmente a Dios. Cuando Cristo se entregó un sacrificio a Dios, también fue entregado totalmente en un sacrificio vivo a Dios. Y así es como Dios demanda de nosotros nuestra vida, que sea un sacrificio total, nuestro corazón entregado a Él.
lo que demanda. Y esta es la más profunda forma de adorarlo a Él. Es reconocer lo que Él merece, ser seguido, amado y respetado, honrado. Pero no por un temor que tiene la carne, que mucho lo hace, no. Es por el asombro que el Señor produció en nuestro corazón por medio del Espíritu, conociendo. Entonces, hermano, eso lo animo. Señor, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Ese tesoro que sembraste en nosotros, Señor, la vida eterna, que nosotros no lo merecemos, Señor, pero tan bueno eres con nosotros, Señor. Gracias a tu nombre, te adoramos, Señor. Ayúdame, Señor, a amarte con todo nuestro ser, Señor, respetarte, Señor, y poner por obra lo que tú demandas de nosotros, porque todo lo que dice tu palabra, tu boca, Señor, es santo, es puro, es bueno, Señor, porque tú eres perfecto enteramente, Señor. En ti no hay tinieblas, Señor. Tú eres luz asombrosa. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén.